Esteban, mil gracias por venir, por estar acá con nosotros en este espacio. Gracias a ti por la invitación, Juana. Muy chévere estar por acá. Te decía que este es un podcast sin mucho guión, más orgánico, más fluido. eh, y pues vamos madurando en quién eres, pero es importante para nosotros saber quién ha sido Esteban, y nos gusta hacerlo desde niño, o sea, quién fuiste o eres desde esa voz o perspectiva de tu niño. Ok, desde niño, son muchos años, entonces bueno, vamos a ver si no nos gastamos aquí todo el tiempo. Eh, Fue un niño que creció, cuando yo crecí, crecimos en la Loma de los Bernal, que los Bernal era la familia de mi abuela. Entonces era, pues en esa época, eso era una montaña muy remota, que era una vía destapada para subir del 80 allá. Y ahí estaba la casa de mi abuela y la casa de todos mis tíos. Entonces era muy bacano porque pues yo llegaba al colegio, tiraba la mochila y salía descalzo por todas mangas y todo eso. Hacíamos casas en los árboles y nos gustaba mucho hacer cosas. Y en la casa de mi abuelita había una piscina y poníamos una polea y nos tirábamos a la piscina sin que los papás supieran. Entonces siempre muy como explorando y haciendo, y yo creo que refleja mucho de lo que soy hoy, como dos grandes facetas de mi vida, que son el diseño y, y un poquito la aventura. Me gusta mucho, hago una cosa que se llaman carreras de aventura, que es irse uno pues, varios días con mapa y brújula, en bicicleta, caminando, remando, y he hecho eso pues como hace muchos años, es algo que me gusta mucho. Entonces digamos que desde niño me, me ha marcado mucho porque también era un niño con poquitos juguetes. Entonces me tocaba hacerme muchas cosas y ser muy creativo con las cosas. Yo creo que eso despertó una cantidad de cosas en mi, en mi vida ahí interesantes. Y también fui un niño que se movió mucho, porque cambié mucho de muchos colegios y de muchas casas por circunstancias de la vida. Hice la primaria en Alcázares, como hasta quinto de primaria. Después ahí en los 90 nos fuimos con mis papás a ir a Estados Unidos un par de años, entonces ahí otro colegio. Llegué a Estados Unidos al San Ignacio porque todos mis primos estudiaban en el San Ignacio y yo no cabía un poquito en ese colegio. Estuve ahí como 3 años y perdí un año y me sacaron del colegio. Y en esa época mis papás pues vivíamos en Llano Grande, entonces me fui para el Triángulo. En el Triángulo estuve un par de años, pero después dije, no, como que aquí tampoco. Y después mis papás se volvieron a bajar para Medellín, entonces terminé en el Montessori porque mi hermana estudiaba en el Montessori. Entonces como 5 colegios, y eso era mucho cambio. Y también por muchas circunstancias, mis papás, no sé, nos cambiábamos mucho de casas, entonces me tocó adaptarme mucho y cambiar, y tengo como amigos de diferentes colegios que todos me dicen distinto. Entonces bueno, así fue ahí como una, una época pues como interesante. Y ya después en lo profesional también pasaron muchos cambios, pues como salí del colegio, quería estudiar arquitectura, y yo no era muy juicioso en el colegio, era un poquito disciplinado, desconcentrado, disperso, habilitaba siempre. Perdí un año en Alcázar, después el año pues, que estuve en Estados Unidos, tiempo en Estados Unidos, y volví, tampoco me lo reconocí. Entonces finalmente iba como 2 años atrás, entonces siempre era como el mayor de los salones en los que estaba y era un poquito desjuiciado. Eh, entonces efectivamente mi ICFES no fue pues como nada del otro mundo y no pasé a arquitectura de una, y mi otra opción era como una opción ahí como extraña, como que me gustaban los carros y desbaratar cosas y armar cosas. Entonces dije, pues ingeniería mecánica, sin tener ni idea qué era ingeniería mecánica. Me imaginaba pues que iba a estar trabajando en la Fórmula 1 diseñando carros, pero no, ingeniería mecánica es como un cuento aquí muy de mantenimiento, muy de matemáticas, y entré en ingeniería mecánica y me dio muy duro, pues Arrancaste en ingeniería hice dos mecánica. años de ingeniería mecánica, 4 semestres, eh, porque me dijeron que era una arquitectura, me presenté a mecánica y pasé de una, pues allá no había sino que pagar y entradas, entonces entré a ingeniería mecánica en EAFIT, eh, y empecé esa vaina y yo como que, ¿yo qué estoy haciendo acá? Como 2 años, y abría una ingeniería de diseño, alcanzaban a estar como un semestre. Yo soy de la segunda promoción de ingeniería de diseño y eso es lo mío, me valen todas las ciencias básicas, tum, tum, tum.
apliqué, me recibieron y me pasé una ingeniería. Y ahí sí me fue súper bien, pues ya en las materias de diseño y todo eso me iba súper bien, me fluía la cosa súper chévere, hacía unos proyectos como chéveres y qué tales. Terminé la universidad, antes de terminar la universidad hubo como otro desvío ahí en mi vida un poco extraño. Mi papá trabajaba como con temas de transporte masivo y un cuento muy bacano, y eran socios de unas empresas, una empresa francesa, pues como muy líder en operación y diseño de sistemas de transporte masivo en el mundo, unos franceses, y, y él me consiguió hacer una práctica con ellos. Entonces, hay esta posibilidad, querés ir para Francia, para París, un par de años, hacer esta práctica, y eso venía acompañado, como esta empresa tenía como una universidad interna donde tenían una especialización como para los empleados en diseño y operación de sistemas de transporte masivo. Wow. Entonces yo, pues, eso suena interesante, vámonos para allá. Me fui estuve 2 años en París, hice esta vaina. Cuando llegué, estaban montando todo el tema de Transmilenio en Bogotá en esa época, y me ofrecieron ser el director de operaciones de uno de los operadores de Transmilenio en Bogotá. Pues, era un puesto como muy chévere. Yo listo, de una, me fui para Bogotá. Mi trabajo era manejar 500 conductores y como 200 buses, coordinar como toda esa vuelta. Se me cayó el pelo, me dio una úlcera en el estómago. Desde ahí, no, literalmente en esos 2 años yo sentía que se me caía el pelo en la ducha. Me dio una úlcera en el estómago y dije, no, un momentico, esto... Pero es que un diseñador, ¿qué hace haciendo yo dormía eso? con un radio en el nochero y, o sea, era una cosa como... Era una oportunidad muy interesante, pues como a nivel empresarial, pues si yo hubiera querido seguir en esa vida como más corporativa, habían posibilidades de hacer una carrera interesante, pero no era pues siempre era como yo mirando cosas de diseño y como queriendo volver a ese cuento. Mi mamá es diseñadora de interiores y ella pues tuvo un negocio muchos años, todavía existe, quedaba aquí cerca de Amoblamiento Diseño. Y yo trabajé con ella casi durante toda la carrera, medio tiempo, diseñando muebles. Entonces el tema de muebles se me metió como en la sangre, porque yo me mantenía en las carpinterías, viendo cosas, y entonces yo era pues trabajando allá, pero mirando empresas de muebles y así, y qué hacían, pues, qué estaban haciendo, etcétera, etcétera. Y un día dije, no, me voy para Medellín y voy a arrancar mi negocio de muebles. Eso fue... Trabajando en Transmilenio, Sí. en ese cargo, con ese rol, dijiste, no. Sí, con una vida Recapitulemos. muy cómoda, muy un buen salario, muy en Bogotá, muy instalado, esto no es lo mío, vamos a perseguir, salgámonos de este desvío que nos puso la vida desde la ida para Francia, y ahí se fueron 2 años en Francia, 2 años en 4 años, pues un montón, pero este no es mi camino, aquí hay una Y importante, o sigue por acá y se va, o haga lo que usted realmente quiere hacer. Entonces ahí dije, bueno, chao, tenía un carro, lo vendí, y con esa plata del carro me vine para Medellín y monté Perceptual. Eso fue en el 2008. Tenía una oficina en la vía Primavera, donde era ONA, habían unas oficinas atrás donde Juliana y Rodrigo. Hoy en día un lugar muy turístico de las ciudades de Medellín. Sí, hace mucho no paso por allá, pero era una oficinita atrás muy bacanas que habían, pues donde quedaba ONA, eso era divino, el almacén de ella. Por detrás daba como hacia las canchas, a la cancha de basquetbol, era una... Y al gimnasio ese abierto que había hay una ahí. gente muy bacana, pues ahí estaba Cata Patiño, estaba Ricardo Cárdenas, el artista, maestro, haciendo cositas ahí. ¿Cierto? Orfebrería era. El que hace como estos nidos, como una cosa hermosa. Estaba Ana, se me olvidó el apellido de Ana arquitecta abajo, entonces era como un convito ahí muy bacano, pues que un hub. Sí. Ahí un hub. Era chévere. Y ahí arrancó Perceptual, que arrancó inicialmente, pues yo empecé, bueno, voy a hacerle muebles a mis amigos. Pues finalmente una de las razones para volver a Medellín era, pues allá es donde conozco un poquito de gente, pero nunca había estado como tan metido en ese cuento. Entonces digamos que, bueno, yo creo que un poquito más fácil arrancar allá. Y empecé a llamar a todos los amigos, hey, monté este negocio, necesitan mueblecitos, y empecé a hacer bibliotecas y muebles de, pues como cosas sencillas ahí,
ahí ya me salí de la niñez. Seguimos este camino, este recorrido por la Sí, sí, vida. sí, sigamos por el recorrido de la vida, por supuesto, Ok. porque además se van hilando cosas que son muy interesantes. A mí me gusta ponerlo en contexto también porque hay gente en otras ciudades y demás que nos escuchan. Y es como, bueno, contexto histórico, Medellín, en la época donde crecimos, Sí, sí, sí. tantas cosas que pasaban, pero además, digamos que el estado del arte, del diseño, cuando llegan a la mesa carreras como ingeniería de diseño y demás, o sea, son párvulos, Sí, sí, ideas muy total. en estado, sí o no, naciente. Entonces yo sí creo que hay una generación muy interesante entre los ¿qué será? Que estaban empezando a practicar diseño como entre los 90, 2000, con mucha efervescencia, muy silenciosa, muy salmones, muy en pequeña escala, Sí, pero que yo creo que para nosotros, así como está pasando en el entretenimiento y en la música, desde el diseño, es mucho, es el fruto, digamos, lo que vivimos hoy es el fruto de lo que pasaba ya en esa época, porque era una generación inquieta, pues que ahí incluso estaban, no sé, los que fundaron la colegiatura, sí, sí, sí. o generaciones como la de Catalina Estrada, etcétera, o sea, tantos otros que en la praxis se dedican a cosas muy diversas, pero que empezaron a estudiar el mundo del diseño desde una perspectiva distinta y a generar los susurros de unas propuestas de valor poco convencionales para el trópico, puede ser, ¿cierto? Entonces, ese fue el contexto en el que vos empezaste a madurar tu primera idea de negocio. Sí, sí, total, total. Sí, bueno, entonces fue aterrizada acá a Medellín, perceptual, arranqué pues con este cuento, empecé a buscar talleres, satélites, yo no fabricaba yo, era pues, diseño, inicialmente contraté un pelado muy bacano, Seba Restrepo, que era un renderista muy calidoso y hacíamos un equipo muy chévere. En software ya se hacían los renders en Sí, software. ahí trabajamos con 3D Max, modelábamos los muebles en Solid y renderizábamos en 3D Max y Sebas era un calidoso pues para esos renders. Entonces yo creo que eso le marcó un poquito la identidad perceptual, eh, porque en esa época se hacían renders, pero eran caros y la gente te cobraba. Entonces yo le mostraba a la gente unos muebles renderizados súper hiperrealistas y era mi herramienta para no tener showroom. Pues, Tu herramienta comercial. sí, claro. Entonces yo me Ajá. sentaba con los clientes, bueno, ¿usted qué quiere, papá? Más o menos esto, ya ahí teníamos unas ideas y ya renderizábamos las casas y los espacios full y la gente no podía creer ver su casa en 3D, pues como así de con materiales reales y tales. Y eso fue muy bacano y eso empezó a generar ahí un voz a voz interesante, hasta que un día, como al año y medio de estar ahí, sí, estuve por ahí año y medio en esa oficina, venía caminando por acá con mi mamá, y mis papás vivían en Bogotá en esa época, en fin de semana que vino, pues, estábamos por aquí caminando, como dando una vuelta, y estaba en el edificio del ático, aquí pues a una cuadra, el primer piso donde hoy es Pergamino, estaba el edificio terminado y esos dos pisos en un cajón en obra gris, se arriendo. Mi mamá, ese es el local que usted necesita. Yo, pucha, yo pago aquí 700.000 pesos de arriendo, esto vale 7, 8 millones de pesos. Pues yo no tengo cómo pagar El esta negocio vaina. no da Pues, todavía. no, mis papás en esa época le creyeron al cuento y me dieron, nosotros le damos una manito como en el arrancón. Y yo, bueno, vamos a hacerle. Y me tiré de emboladora en esa vaina. Mandé a hacer como una primera colección, pues como para moblar el primer piso. El segundo piso eran las oficinas. Eh, y eso fue muy bacano porque ya la gente se podía sentar en los muebles, pues y podía ver pues que eran cómodos y que eran muy bonitos y pulidos, etcétera, etcétera. Y eso empezó a dar pues ahí como le dio otra dimensión al proyecto que fue muy chévere. Y ahí ya en ese proceso pues empezó a crecer la cosa y yo estaba pues tenía un equipo de diseñadores. eh, Bueno, no, cuando me pasé ahí estaba solo con una diseñadora, Caro Abad, que una nota empezó conmigo después de Sebas, entró Caro en Manila y nos pasamos para acá y empezamos pues ahí, después empezó a llegar otra gente, que eso fue muy bonito, pues como mucha gente pasó por Perceptual en mi época y son grandes amigos míos hoy en día, entonces ha sido muy bacano ver esos procesos que ya muchos tienen una empresa súper bacanas y tienen cosas
están haciendo cosas súper chéveres, pues, y eso pues yo creo que te debe pasar a ti acá también, y es muy bacano ver la gente pues como pasar por Pasar por esta escuela y sí, germinar en y otras terminar haciendo cosas. otras cosas. Sí. Pasó María José, por ejemplo, de Cinco Sólidos, Ah, una tanteza. cantidad de gente muy chévere que hoy Sí. en día está haciendo unas cosas muy bacanas, pues, que admiro mucho pues su trabajo. Eh, y en ese proceso también yo dije un momento, mi vida se estaba volviendo pues muy administrativa, algo que no me gustaba, manejar proveedores, cobrar, vender. Yo dije, no, yo necesito un socio pues como que se encargue de esa parte administrativa y comercial, y ahí me conseguí un socio. El hombre estuvo pues ahí hasta que yo vendí, encargado de esa parte administrativa comercial. Después entró otro socio encargado de la parte de la carpintería, pues que llegó un momento que ya empezamos a atender como clientes más corporativos, en donde no nos daban los márgenes un poquito mandando a hacer. Entonces dijimos, bueno, montemos la fábrica. Montamos una fábrica, entonces otro socio a manejar esa vaina, y ya en el 2000... Ah, bueno, y ahí pasaron muchas cosas en ese proceso. Inicialmente hacíamos solo muebles, después por situaciones de la vida, yo tengo muchos amigos arquitectos, y un día me llamó Felipe Mesa de Plan B y me dijo, estamos haciendo un hotel en Bogotá, entonces ¿por qué no hacen el diseño interior? Y yo, hágale, pues de una. Y eso, que ¿cómo es la cosa? No, usted hace el diseño y cobra por el diseño, no vende los muebles. Que yo vendía muebles y el Sí. diseño venía metido en los muebles. Que la gente no estaba acostumbrada a pagar por diseño, pues en esa época Todavía estamos en todavía eso, un cuesta. poco, Sí, sí. ok. Entonces yo digamos que metía mis honoras de diseño en el mueble, pum, y pues para no entrar en una discusión, pues, el diseño vale tanto y no, eso vale tanto y tome su El mueble. paquetico es este. Exacto. Entonces yo, ¿cómo así? Ah, bueno, listo, hagámosle. Entonces nos lanzamos ahí, montamos una propuesta de, del hotel. Estábamos compitiendo con un montón de estudios, tanto de Colombia como de afuera, que estaban pasando propuestas. Era el Hotel Click Clack en Bogotá. Ah, una nota, claro. Hicimos esa propuesta y nos ganamos ese proyecto. Ah, no fregué. Entonces vos hiciste el interiorismo del Y nos Click-Clack. ganamos el lápiz de acero con ese Claro. proyecto. Entonces, como ve, entonces esto del diseño interior. Vamos a ver, muy pionero está- también en esa está como propuesta, interesante. ¿no? Esa propuesta hotelera Sí, y sí, pues sí, como de sí. performance, de alojamiento, eso no, era los que el Click-Clack fue el primero, puede ser. Sí, ¿O pero no? ellos también muy, Juan Felipe y Tomás, los dueños, muy involucrados en el proceso, muy bacano. Ajá. Los manes hicieron pues una investigación muy, muy completa, fueron a viajar por el mundo, a entender cosas, y tenían pues como una documentación muy clara, como unos grassroots súper claros de qué es el hotel y qué quieren y cómo. Entonces fue muy bacano hacer equipo con ellos, y nosotros hicimos como la parte, pues las habitaciones y los espacios, pero en el proceso se fueron uniendo también otros diseñadores, Asaf, otro chico que no me acuerdo el nombre, que hizo unas lámparas muy bacanas, y, y fue una nota de proyecto, fue un proceso largo, porque eso era como, hicimos por ahí 100.000 renders para esa vaina, y todos eran como del espacio, y me acuerdo que y los renders se demoraban un montón. Entonces yo dije, no, pues parce, pues, voy a tener que comprar un computador super máquina para poder sacar los renders que ustedes me están pidiendo. Me acuerdo que lo pedimos el computador y nunca llegó, la Diana se quedó con el computador. No. Y entonces era como con amigos, venga, renderíseme esto, bueno, pero lo sacamos adelante y fue muy bacano, fue un proyecto muy chévere. Pero a partir de ahí nace como esa historia del estudio de diseño para hacer arquitectura interior, y empezamos a hacer proyectos con Argos, hicimos media universidad, dentro de Argos Del hicimos edificio de Argos de Eneafit. el centro de innovación Sí. de Argos en Eneafit, lo hicimos, el MBA, el MAF, admisión y registro, el primer piso de la biblioteca, una cantidad de cosas en Eneafit. Clínicas, hamburguesas del Corral, les hicimos unas cosas en su momento, centros comerciales, nos pasó un centro comercial en Guatapurí con concreto, bueno, una cantidad de proyectos muy bacanos, grandes, que eran chéveres. Y llegó un momento muy interesante en donde la parte grande de Perceptual se volvió el estudio.
pues los muebles se seguían vendiendo para atender hogar, pero Los servicios pero lo crecieron que más más. facturaba en ese momento era el estudio. Entonces crecimos ese equipo de arquitectura interior, contratamos, llegó un momento que éramos por ahí 7 8 en el equipo entre arquitectos y diseñadores, y nos pasamos para otra oficina en Manila, creo que una oficina que era de Plasma, creo que hoy en día sus oficinas son en esa misma oficina, y estuvimos ahí. Y mientras pasaba esto, digamos que mis socios empezaron a ver, bueno, ¿y cómo crecemos pues también el negocio de muebles? Entonces empezaron a llegar clientes como Starbucks y clientes un poquito más corporativos y cosas, y empezó a jalar otra vez, a repuntar el negocio de los muebles, que ya teníamos la fábrica, pero el diseño de muebles lo teníamos un poquito abandonado, y a mí me gusta más diseñar muebles que hacer arquitectura interior. Al día de hoy. Me parece muy bacano hacer arquitectura interior. Hoy inclusive estoy empezando a hacer algunos proyectos como con unas herramientas y una visión distinta a la que tenía en esa época, muy de utilizar materiales y cosas que ya estuvieran muy resueltas, muy comerciales. Hoy desde una visión más desde la investigación de materiales y de explorar como cosas nuevas. Entonces eso me tiene ahí como un poquito, pues empezar a hacer un proyecto de una casa muy bacana, y me tiene muy emocionado porque ahí van a pasar cositas interesantes, pues como de una visión distinta, no simplemente coger catálogos de De lo que ya corporaciones y está. especificar ponga este piso y esta lámpara sino un poquito jugar y explorar y darle usos diferentes a los materiales y cosas ahí Claro. como Y chéveres. mira que ahí te interrumpo, que pasa muy, y lo he visto como repetidamente, lo hablamos con Juan Pablo Gaviria de Explora en su momento y con otras personas, como que esas improntas de experiencia de niños, pues como determinan mucho de la praxis también, y puede ser que no sea tan intencionado y consciente, pero están ahí porque al final que yo creo que habitan mucho en ese espíritu, en ese yo no sé qué de los diseñadores, porque vos no tenés un negocio estático, ninguno lo es, pero acá sí que hay mucho más dinamismo. Yo me imagino que esa forma de crecer y ese meterte en proyectos que nunca has hecho pasó siempre de forma orgánica, Sí, o pues los buscabas intencionadamente, o bueno, yo me le mido, o sea, como que eso es muy del diseñador, sí, no sí, 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 sé, sí, sí. No, ¿cierto? y pues mira lo que pasó con Click Clack, fue una llamada de Felipe, parce, ¿usted qué está haciendo? Vamos a hacer esto, hágale. Sí, ¿Usted por qué no hace el diseño interior de esto? Y ahí mira la historia que se desenrolló después de esa conversación, eso es bacano, claro. eso es Entonces, chévere. también en ese sistema de capacidades vas agregando eh, aproximaciones, Claro. inquietudes, campos para hacer nuevos experimentos, Sí, sí, que sí. nota. Entonces, con Perceptual, o sea, ¿cuánto tiempo duraste desde que se incubó hasta 10 que...? años, yo estuve desde el 2008 hasta el 2018. Eh, entonces cuando empezó esto que te estaba contando, que empieza Perceptual a volverse un poquito más corporativo, Sí, eh, decidimos, bueno, enfoquémonos en ese negocio un poquito y cerremos el estudio. Tuvimos como unos proyectos de esos ya de arquitectura interior ya como muy grandes, de especificación, muy técnicos, que a mí ya no me gustaban tanto. hasta allá sí, ¿no? Entonces yo dije, esto se volvió como muy aburridor. Volvamos a la raíz de esta vaina y diseñemos unos muebles bien bacanos. Entonces ahí cerramos pues como el estudio de arquitectura interior, y yo me pasé mi oficina para la fábrica, que quedaba por detrás de la fábrica de licores en ese momento, y ahí empezaron a salir, yo creo que pues como de las colecciones más representativas de Perceptual, que ya tenían como más identidad. Salió Irene, que Irene es el nombre de mi hija, que esa colección la diseñé el año que nació mi hija, y ¿cómo se va a llamar esto? No, pues pongámosle Irene, y se volvió un icono ahí muy bacano como en la historia del mobiliario colombiano, yo creo. Es una silla que ya ve uno por todas partes y es bacano, es chévere. Y salieron otra cantidad de productos pues que, que han mantenido a Perceptual durante muchos años, pues inclusive desde que yo me desconecté se han seguido ahí como fabricando y vendiendo. Eso fue bacano.
Y ahí estuve como unos años en esto y hasta que yo ya sentí pues como bueno, ya, yo creo que mi etapa aquí ya, ya fue, siempre había mirado, pues siempre había querido hacer una especialización por fuera y nunca lo había hecho por toda esta historia que te conté, pues que pasaron una cantidad de cosas y bueno, pues vamos con este flow, en algún momento llegará pues como el cuento. Y entonces decidí salirme de Perceptual, vendí mi participación y había sido muy fan sin nunca haber estado, eso fue como una apuesta ahí muy extraña del diseño escandinavo y lo que pasaba en esas latitudes, pues como me parecía que tenían una manera muy interesante de ver la vida, como muy práctica, muy sin adornos, muy funcional, un cuento como que me conectaba mucho con ellos y pues voy a aplicar a una maestría porque también quería ver para qué podría ser útil el diseño que no sea solo fines comerciales. Es como, bueno, es una herramienta muy poderosa que se puede utilizar para muchas cosas. Yo quiero ver para qué otras cosas se puede utilizar y quiero buscar una maestría que me muestre, digamos, que esas otras facetas del diseño. Entonces, ¿Tenés claro dónde nació esa inquietud? Pues en qué momento, por qué. Pues empezaba a verse este planeta muy patas arriba, empezaba uno a ver pues como temas ambientales y sociales, digamos que yo creo que me empecé a volver un poquito más consciente y traté de empezar a entender cuál era mi rol en este planeta y empecé a ver una cantidad de cosas que pasaban a mi alrededor por fuera de esta burbuja en la que crecimos de privilegios y pues quiero mirar a ver qué posibilidades hay de poder aportar a otras situaciones y no sea solamente que no sea solamente fabricar sillas y vender sillas, ¿cierto? Entonces, sí, como de cuestionarme y de mirar pues como otras situaciones que estaban pasando a mi alrededor. Y en esa búsqueda llegué a una maestría en Estocolmo, una universidad que se llama Konstfack, que es una universidad de arte y diseño, que tenían un programa que se llamaba Individual Study Plan. Y este formato era un poquito era muy hacia la investigación de diseño, era como un PhD chiquito, en donde inicialmente muy desde el hacer, muy desde sí, desde el fabricar cosas con las manos. Entonces los primeros 6 meses, 8 meses eran, digamos que pasantías por los diferentes talleres de la universidad, que eran una cosa impresionante, un taller de madera, metalmecánica, cerámica, vidrio, textiles, y te hacían una inmersión en cada uno de esos talleres con unos personajes impresionantes, pues como maestros que llevan toda la vida ahí haciendo esto, y uno se tenía que ir ganando las licencias de conducción de las máquinas. Entonces, para poder operar la sierra circular, pues tenías que hacer el curso con el man, y uno tenía un taxito y la máquina tenía un coso, y si no tenías si él no te habilitaba la máquina, pues no la podías prender. Entonces uno se iba ganando el acceso a las diferentes máquinas y a los diferentes laboratorios y a las diferentes cosas dependiendo de lo que te iba interesando. Y a partir de como esa inducción inicial en el hacer, que para mí fue uno de los aprendizajes más grandes de esa maestría, yo era un diseñador muy de escritorio, pero nunca me metí al taller a hacer cosas, aquí el proceso arrancaba en el taller haciendo cosas. Y eso para mí fue como, porque yo le tenía miedo a las máquinas, yo una sierra circular y yo ya me moché los dedos aquí. Y hoy en Pero día, es que eso es muy bulloso y muy filudo. sí, y inclusive compañeros pues estuvieron ahí, un compañero se metió una circular aquí como hasta la mitad del dedo y pasaban cosas, pero era muy desde del sistema educativo sueco que uno ve los niñitos en los parques, los papás se sientan en una banca y esos niñitos se suben por allá, papá, y los papás son relajados y va a caer el peladito de allá, que se caiga, así
y aprendí, el peladito se cae, llora y ya no se vuelve a subir hasta allá. Entonces y aprender desde tus experiencias, no, el cuidado, que digamos que mi relación con las máquinas había sido muy eso. En EAFID, en ese momento cuando estudiaba ingeniería y diseño, vamos a aprender soldadura. Hoy en día creo que es distinto, pero en mi época era así. Nos íbamos para el taller de soldadura a ver el operario soldar. Detrás de una malla. Y había uno que otro pues que no tenía miedo y que había sido muy valiente, que lograba cruzar la barrera y se volvía amigo del soldador y terminaba soldando y aprendía a soldar. Pero el 90% de mis compañeros y compañeras nunca cogimos el aparato para soldar, porque entonces había como un cuento ahí pues que... y ahí me conecté mucho con ese hacer. Entonces ahí dije, yo quiero en algún momento montar mi taller mío con mis herramientas y mis cosas, y es un poquito en donde estoy hoy en día, pues que ahorita te cuento. Y ya en ese proceso en la universidad te llevaban y te acompañaban, bueno, ¿cuál es su proyecto de investigación? X, entonces te traían tutores y gente experta como en ese tema que te acompañaban en desarrollar tu proyecto de grado, que fue muy bacano. Y en ese proyecto desarrollé un proyecto que me encanta. Estoy muy triste porque fue inclusive en la vereda Granizal donde pasó ahorita este derrumbe. Me puse en contacto con una comunidad de la vereda, porque empecé a mirar a Colombia desde afuera. Y yo, como, bueno, ¿cuáles son las problemáticas, pero cuáles son también cuál es toda esa riqueza cultural y material que tenemos en nuestro país, que es impresionante? Es impresionante. Cuando estamos acá, pues como que siempre somos mirando para afuera, y yo creo que esa conversación norte-sur y cómo desarrollamos nuestra identidad, pues es algo que me traigo de esta experiencia, pues como allá. Perdón, te interrumpo, tan valioso eso cuando tenemos la oportunidad de salir, porque Sí. Estamos tan acostumbrados a este paisaje, a esta riqueza, sí, que perdemos perspectiva, pero cuando tenemos esas otras experiencias, verlo desde allá es wow, solo hay riqueza y oportunidades por montón. No, y para mí fue un proceso de colonización mental gigantesco. O sea, yo siempre, pues mira, quiero hacer una maestría, mire para allá. Claro. Y siempre ideal, pero ya después de haber vivido 5 años allá, yo, parce, sí, esto es bacano, pero tampoco, pues como no. Pero en mi casa hay cosas muy bacanas. Exacto. Entonces, digamos que en esa maestría, mirando un poquito hacia acá, me metí mucho a estudiar todo este conocimiento ancestral de comunidades indígenas. Me metí mucho a estudiar las comunidades de la sierra y a entender pues como su cosmología y cómo hace una cantidad de cosas y cómo ha sido pues como ese proceso de ellos durante los últimos 500 años, que es un poquito lo que está documentado. Y por otro lado, mirando los conflictos en Colombia, y vi el tema de desplazamiento interno como un problema gigante. En ese momento éramos, creo que el segundo país con más desplazados internos después de Siria, como 8 millones de desplazados. Escandaloso. Y yo dije, pucha, yo quiero hacer algo con esta gente que a raíz de un conflicto interno se ha tenido que mover y está aterrizando en lugares como Granizal, donde en ese momento eran 30.000 personas de todo Colombia, comunidades indígenas, afrocolombianas, de ciudades, del campo, una mezcolanza hermosa, que les toca apropiarse de estos lugares de una ladera, de unas laderas, en unas condiciones muy precarias, que pasa lo que pasó pues en estos días. Entonces ahí tuve la fortuna de un amigo fotógrafo, Felipe Mesa, que hizo unas fotos y conocía a una gente allá. Yo, Pipe, ponerme en contacto con alguien de allá, y me puse en contacto con una gente hermosa, y hice pues como tratar de entender, bueno, cómo ha sido ese proceso de instalarse en ese territorio, de cómo es su territorialidad en un lugar que no les pertenece, que en cualquier momento te pueden sacar. Entonces eso también afecta cómo te instalas, tu casa la tienes que mover, y entender esa situación de vivienda en ese contexto. Entonces desarrollé un sistema de vivienda para ese contexto. Eran unas casas que se podían armar y desarmar, pues si las
tenían que mover no se las tumben con un bulldozer, sino en un momentico yo la desarmo y vuelvo y la armo, pero es una casa digna, segura y que funciona. Eran unas casas también que era como, resolvíamos como la estructura de la casa, pero no el recubrimiento de las paredes, que la idea era que utilizaran técnicas y conocimiento de ellos para que la sintieran propia y no simplemente vivir en la casa de material de la ciudad, que la tenían idealizada, pero eso fue un proceso bonito que después lo hicimos en otro proyecto que ahorita te cuento de eso. Entonces hice ese proyecto como aplicando una cantidad de... Pero eso pasó recién llegaste. No, eso pasó en desde Suecia, allá. esa fue la tesis de la maestría. Ah, vale. Entonces hice una conexión que fue interesante y era, bueno, las comunidades indígenas de la sierra finalmente son desplazados que cuando llegaron los españoles ellos vivían en la parte baja de la sierra y se subieron y se escondieron en la montaña y llevan 500 años desplazados. Entonces yo dije, acá hay unos aprendizajes de un desplazamiento exitoso porque han logrado conservar sus costumbres, su cosmología, sus lenguas, su vestir, una cantidad de cosas que es algo que pierden los desplazados de hoy en día. Cuando se vienen del campo a la ciudad pierden su identidad y tratando de eso. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de la sierra que se pueda trasladar a las ciudades para que la gente, bueno, está bien, está en la ciudad, pero no pierda quién es usted, sea orgulloso de lo que es y digamos que estas casas de alguna manera buscaban eso, como que ellos mantuvieran su identidad viva y que esto se acomodara pues como a las diferentes etapas de ese proceso de instalarse en la ciudad. Entonces con ese proyecto pasó una cosa muy bacana. Mira que ya era un diseño muy distinto, pues ya era un diseño muy por los lados de innovación social, diametralmente con distinto. materiales distintos y empezó pues un cuento muy bacano. Y con ese proyecto me acuerdo estaba haciendo el montaje de la exhibición pues de la tesis. Como el artefacto que creaste. Hice la casa en escala 1 en 1 y unas maquetas muy bacanas. Wow. Y estaba montando eso y un descansito, me estaba tomando un café y en Instagram salió una convocatoria, una aplicación pues de una oportunidad de trabajo en Space Ten, que era una oficina que yo tenía pues como yo quiero hacer algo con esta referente. Que finalmente Space Ten era un laboratorio de investigación y desarrollo de IKEA externo que queda en Copenhague, con la misión de diseñar el IKEA del futuro. Y el IKEA del futuro era un IKEA muy enfocado en el sur global, en donde las necesidades son muy distintas. Hay necesidad de vivienda, de agua, de energía, de alimentación. Entonces éramos diseñando una cantidad de cosas con un presupuesto súper generoso, de cosas que ni siquiera iban a estar en las tiendas, pero era muy trazándole esa ruta a IKEA hacia un mundo más inclusivo y regenerativo de alguna manera. Porque a mí hay dos cositas que me parece súper interesante. La primera, me gustaría saber qué pasaba con tus profesores, maestros, compañeros, con tu tema de tesis, con la puesta en escena de ese artefacto. ¿Qué decían, qué comentaban? ¿Había inquietudes, había sorpresa? Ahí habían varias conversaciones muy interesantes. Una, era, bueno, pero usted ¿por qué cree que esta vivienda no es como usted es el gran Salvador Blanco que les va a llegar con pues que esa es una conversación que allá existe permanentemente, como si yo voy a hacer algo en el sur global, cómo es algo que no parezca como, bueno, yo le traje su casa y esta es la casa en la que yo considero que usted debe... ¿Cómo rompe con esa lógica de...? Entonces ahí se volvió muy exigente en el tema de investigación y como en el diseño participativo. Y ahí fue muy bacano, estábamos en la pandemia, entonces no pude venir, pero hicimos yo no sé cuántas horas de videollamadas con la gente en las casas y eran súper generosos y me mostraban las casas y me contaban, vea, y entendíamos sus rutinas. Yo me levanto acá y este es el cuarto de mi hija en el día, pero yo corro esta cortina y esto se vuelve un sofá por la tarde y toda la vida. Entonces era entender muy cómo vivían ellos y entender cómo construían sus casas con unas cosas muy impresionantes que pasan allá, y la gente llega y construye, por ejemplo, un tuguriecito inicial con lo que encuentran, que llegan pues con
con una caja con 2 gallinas y un costal y instálese, ¿cierto? Entonces arman su casa con lo que tienen disponible, con lo que los vecinos les ayudan y arman su casa. Pero alrededor de esa casa empiezan a construir su casa de verdad y eso es hermoso porque este mes me sobró una plática, compré 5 ladrillos el otro mes y se demoran años, pero entonces tú ves la casita de palos y alrededor empieza a salir una casa en ladrillo. En el momento en que la terminan, ponen el techo, tumban la casita porque no tienen el lujo pues, de tener esta casa y tener otro lote para ir construyendo su... Van cambiando la rueda mientras el carro andando. Tiene que ser en el mismo... Entonces hay una cantidad de innovaciones y de vainas... Innovación frugal a la lata. Súper potentes que pasan a partir de la necesidad y de la recursividad que dispara. O sea, los barrios de Medellín son unos laboratorios de innovación gigantes, las cantidades de cosas que pasan ahí es una hermosura. Sin duda. Que en Space Ten hicimos varios proyectos. Pero entonces, espérate, porque el punto ahí que me parece súper valioso también es esa capacidad de ver, de admirar el diseño escandinavo desde una perspectiva distinta. Es decir, hay un valor estético, hay un valor funcional trabajado que son unos cracks, pero creo que en la forma en la que se aproximan a la mentalidad de diseño, sí hay una empatía real, no desde este hype de que, ay, sí que los empatizan, no, como vivencial y desde la colaboración. No en todas partes. Ok, pero en esa experiencia. En la universidad sí pasaba. Pues sí, estaban tratando de formar la gente en ese... Sí, pero valiosísimo. En esa dirección, porque en la industria no es el caso. Sí. Pues ellos sí llegan, yo soy el gran Salvador Blanco y toma tu casa. Bueno, las industrias hoy en día también están teniendo que Exacto. Formular pues muchas en la industria e inclusive los gobiernos. Sí. Pues que si uno se pone a ver la Biblioteca Santo Domingo, a la que queda bajito de Granizal, es hermosa. Sí. Pero para mí eso es un ovni que pusieron allá, pum, sin contexto. Entender una cantidad de cosas de ese contexto. Sí. Y muchos ejemplos de ese tipo, pues. Sí. Entonces ahí digamos que en esa semilla del diseño participativo, de hablar con la gente, de co-crear, de ser uno más en esa conversación, fue muy bacano, pues sí. Brutal. Y fue un ejercicio súper bonito, pues como con ellos. Y entonces ahí si volvamos, viste la publicación, era el lugar soñado, trabajar con esta tesis de IKEA. ¿Por qué IKEA se interesa tanto por el sur global? Ya te cuento. Y otro profesor que fue como la crítica de la tesis al final, se llama Sandy Hilal, que es una arquitecta de Palestina, que ha trabajado mucho pues como en temas de campamentos de refugiados, etcétera, etcétera, con una visión ya muy metida allá y entendiendo ese cuento. Porque esa sí me jalaba el tapete y me hacía unas preguntas que yo decía, pucha, pero... Qué incómodo. Sí, pero me aportó mucho porque era muy ella desde la práctica, que ya lo había hecho pues como en ese lugar. Entonces eso es muy bacano porque son unos profesores pues que no pretenden que estés cómodo, simplemente te quieren... Sí, no es un comité de aplausos. No, te incomodan y te arrinconan y ahí es donde uno más aprende, pues claro. Eso fue bacano. Me preguntaste por qué IKEA se interesa en el sur global. Yo creo que hay un tema comercial pues también. Sí. Tristemente, digamos que el mercado actual de IKEA es una clase media europea que ya tiene su vida muy resuelta y lo hacen muy bien para hacer sillas, lámparas y mesas para ese cliente, ¿cierto? Y ya digamos que de alguna manera el mundo está lleno de productos de esos. Pero creo que hay un interés de ellos, pues o había, hasta cuando estaba Space Ten, porque ya no está, en hacer un poquito las cosas diferentes y también buscar que lo que vendan tenga un impacto positivo en la vida de la gente y en el planeta. Entonces había un mercado gigantesco, la mayoría de la población del mundo está en el sur global, sin explorar y sin atender, pero con unas necesidades muy distintas a las necesidades del norte global. Pues África, India, Latinoamérica, hay problemas de vivienda, de energía, de agua, de comida. Entonces yo era parte, pero todavía no hemos llegado allá. Entonces digamos que hacían por eso montaron este laboratorio de investigación para que investigaran estas latitudes del planeta, cuáles son las necesidades y cómo podían empezar a
a diseñar y a proponer soluciones para estos contextos que pudieran impactar positivamente la calidad de vida de la gente, lo cual era muy bacano, pues era pues interesante que una empresa con una capacidad de esas, pues obviamente hay un fin comercial detrás, pero las Pueden intenciones, coexistir pero las las dos intenciones cosas. eran muy buenas, pues. Sí, sí. Entonces ¿Y lo eso cerraron? era chévere. Sí, entonces cuando estaba haciendo la tesis, tomándome el café, salió esta aplicación a una posición en Space Ten y yo apliqué, una entrevista, 2 entrevistas, que normalmente era muy difícil pasar porque pues era un estudio que aplicaba mucha gente. Yo, bueno, sigamos acá. Finalmente me dieron, no, finalmente no pasaste para el puesto que aplicaste, pero nos gusta mucho el proyecto de grado que hiciste en la universidad y queremos que hagamos un proyecto juntos con ese proyecto. Queremos entender más a profundidad cuáles son los retos y oportunidades de vivienda en asentamientos informales. Entonces yo les dije, listo, vamos a hacer este proyecto. El propósito de Space Ten era más experimental, sí, investigativo, especulativo, sí, como de abrir diseño conversaciones de futuros. distintas, exacto. Entonces ahí armamos un equipo acá de foto y video con Pau Real y Mateo Soto, un amigo fotógrafo, y volvimos a Granizal, hacer una investigación muy etnográfica, meternos a las casas de la gente, pues teníamos un grupo de gente, entonces entrábamos ya pues como con cámaras bien, filmando, documentando, y hicimos un video que se llama Community Urbanism, que está en mi página web, como para entender esa dinámica. Y a partir de ese proyecto, pues que fue muy bacano, ya me dijeron que si quería ser parte del equipo en Copenhague, pues ya me mudé a Copenhague, y ahí estuve trabajando con ellos 2 años y medio hasta que cerraron en el 2021. Fueron 10 años que se sumaron ahí una cantidad de cosas, pues de crisis post pandemia que les pegó muy duro, la guerra de Rusia y Ucrania también tuvo un impacto muy grande, pues ellos tenían una operación muy grande en Rusia, y obviamente pues laboratorio de investigación y desarrollo externo, chao, y un CEO nuevo que no era tan amigo, tan fan de nosotros. Space Ten había empezado con un CEO anterior, entonces cerraron esto, y ahí ya yo pues tenía, digamos que muy puestos mis ojos en Colombia, pues habían posibilidades de seguir allá y de quedarnos. En ese momento pues allá estaba con mi esposa en ese momento y mi hija, se fue de 4 años y volvió de 9. Creció pues como en ese contexto y fue muy bacano. Y mi esposa pues en el momento estaba trabajando con una empresa danesa, y yo le pregunté si vos puedes trabajar que era una empresa hermanita de Space Ten, si puedes trabajar desde Colombia, que ellos trabajan mucho también con el sur global. Le dijeron que sí, entonces dijimos, pues vámonos para Colombia, y eso fue 2023, sí. Y ahí hace 2 años, ya ahorita en noviembre cumplo 2 años de haber llegado a esa historia. De aterrizar. De aterrizar. Nuevamente. Sí. ¿Y en qué estás ahora? Bueno, y ahora estoy con un proyecto nuevo, que es un poquito una mezcolanza de todo lo que te acabo de contar. Tiene de todo, de todito, y estoy como todavía como en ese proceso de enfocarlo, con una base, y es muy desde la experimentación y desde el hacer. También es algo que cada decisión y cada proyecto en el que hago es muy consciente, pues del impacto que puede tener, y las personas que se involucran, y de dónde vienen los materiales que estoy utilizando, y de dónde vienen las cosas y en qué se van a utilizar. Y ahí han salido como varias cosas. Entonces han sido 2 años, pues primero montando este espacio que me soñaba, es en La Ceja, comprando mis máquinas,
conectándome con qué puedo hacer y qué no puedo hacer y en este cuento y mirando varias cosas. Uno, a mí me encanta, cogí una pasión muy grande por la carpintería en Suecia y me fluye mucho diseñar muebles, entonces hago algunas cosas de muebles, pues como unos bancos y algunas cosas, unas piezas que me encanta hacer, las diseño, las fabrico y las vendo yo y me parece muy bacano pues como hacer todo el proceso, porque me parece que son unas piezas como un artesano. que van cargadas con mucha, pues para mí no es un butaco cualquiera, van cargadas con mucha cosa y muy, pues para mí cada butaco es muy importante y creo que la gente lo ha empezado a valorar y han visto ahí pues como un cuento chévere, entonces eso me gusta. Entonces también mucho. me imagino, ¿no? Elegís la materia prima, Sí. intencionas el proceso de Exacto. creación y con qué materiales pues le doy acabado, de dónde vienen estos materiales, entendiendo muy bien pues como esa cadena de cada elemento que fabrico. Por otro lado, mucha curiosidad por el tema de regeneración y materiales regenerativos, como con dos enfoques. Uno es el enfoque, digamos, bioregional un poquito y es como entendemos muy bien el contexto en el que vivimos, que este contexto desde lo natural, pero también desde lo industrial que nos puede aportar, qué residuos de la industria se pueden reutilizar y se pueden revalorar en objetos diferentes, o desde lo natural, qué materiales o qué podemos utilizar que se pueda regenerar fácil y que no tenga un impacto grave pues como en el territorio. Entonces ahí me he conectado mucho con el tema de la tierra, que fue un proyecto, que fue algo que terminó saliendo en la investigación que hicimos con Space Ten en Granizal, hacer unos bloques en tierra con el material que está ahí, que era un conocimiento local que ellos tenían, pero que les daba, eso fue una conexión muy bonita que ellos hicieron, era yo quiero vivir en la ciudad y quiero una casa de material, pero esa casa de material implicaba una renuncia a su conocimiento y a sus raíces. Sí. Entonces buscamos un punto intermedio y yo les dije, ¿qué tal esa casa de material con ladrillos hechos por ustedes, con tierra de acá, un conocimiento que ustedes ya tienen? Entonces ahí fue como, era una relación distinta con ese ladrillo, porque era un ladrillo que se conectaba como con muchas cosas de ellos. Entonces ahí me enamoré de la tierra y me fui en estos días, hace como un año, a hacer un curso de construcción con tierra a Barichara y he estado haciendo una cantidad de experimentos. Es tapia, ¿no? Con tierra hay muchas técnicas, Okay. está tapia pisada, que después hace las formaletas y es con apisonado, adobe, que es una mezcla un poquito más viscosa que se seca al sol, después hay otros que son bloques de tierra comprimidos, que es una tierra muy seca con un poquito de cemento en una prensa, llama una simbarram, que es a presión y salen unos bloques de una con esta técnica, hay bareque, hay una cantidad de técnicas, muchas tradicionales de nosotros, muchas traídas, la tapia es muy española, por ejemplo, el bareque es más de nosotros, que el bareque son nuestras estructuras casi siempre en bambú, como con una rejita y ya vas metiendo ahí adentro una tierra más viscosa y vas haciendo pues como varias cosas. Entonces está la parte de muebles, la parte de experimentación de materiales y sistemas de vivienda, que me encanta la arquitectura como en esa escala un poquito más pequeña, y creo que ahí, yo no sé, es algo que esta formita de estas casitas así es algo que me gusta mucho y hago muchos experimentos y rayo casitas y cosas todo el día. Y por otro lado estoy empezando a mirar proyectos de diseño interior muy bajo esta lupa de experimentar con materiales y con cosas que por ahí van a pasar cosas chéveres y hago también consultorías de diseño con empresas. Entonces, por ejemplo, a Perceptual estoy diseñando ahora una colección que vamos a lanzar en la Feria del Diseño. Ah, qué nota. Y con empresas, amigos, pues que tienen amigos y empresas locales por ahora, pues que tengo yo creo que mucho que aportar en ese sentido y me parece bacano pues devolver también y entregar ahí cosas por ese lado. Entonces, sí, la obra por ahora es una mezcolancita de cosas que todas me gustan. Volviste a recoger pasos y a embeber todo en una propuesta
pero quiero enfocarme un poquito. Okay. Pero por ahora estoy como explorando estas posibilidades y estos territorios, a ver por dónde me interesa profundizar un poco más. Pero ha sido un proceso muy bonito, ha sido muy chévere y me encanta irme para ese espacio, pongo música y me clavo allá y se me va el día y no me doy cuenta. Es una nota. Qué nota. Súper chévere, sí. Me tiene que invitar. Sí, por allá súper invitada. ¿Sabes qué me pasa? Pues como que tengo varios creativos de áreas de acción muy distintas en un camino que se conecta con lo que me estás contando y es, por un lado está como el ruido, incluso miedos asociados a estas nuevas inteligencias, estas herramientas tecnológicas revolucionarias que vienen con unas capacidades que no creo que alcanzamos muy bien a dimensionar, y por otro como esta contratendencia muy a back to basic, ¿cierto? Como volver a la tierra, volver a lo nuestro, recuperar el valor del hacer, que ahí se está gestando una cosa muy bonita que nos vuelve a conectar como humanidad, puede ser. Total. Como en la creación, esa capacidad de crear, me encanta. Qué nota. Sí. Hay una pregunta con la que cerramos este espacio, ¿de dónde nacen las ideas para vos? Pues hoy en día tengo como tres cosas que trato de poner siempre antes de empezar cualquier proyecto, que lo he mencionado pues como yo creo un poquito en el cuento. Uno es, yo creo que tenemos que parar de mirar para afuera y mirar hacia acá y entender lo que tenemos a nuestro alrededor, que para mí ese fue un aprendizaje muy grande de los suecos, y es que estos manes se la creen y por eso son tan innovadores, porque ellos cuando van a empezar un proyecto no hacen como normalmente hacemos acá, que salimos a ver qué está pasando afuera y después proponemos nuestra solución. A ellos les importa un pepino ¿qué está pasando lo que esté haciendo el vecino, el de acá, les importa un pepino. Ellos, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es este. ¿Qué herramientas tenemos disponibles acá para solucionar ese problema a nuestra manera? Estas son las herramientas. ¿Qué es lo que hay que solucionar? Y llegan a una solución supremamente básica, funcional, que no le falta ni le sobra nada. Y eso es muy bacano. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar acá, con el conocimiento de acá, con los recursos de acá? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor para la innovación frugal que hablábamos? Entonces ahí entran dos cosas que para mí son fundamentales, y es, uno, el tema de diseño biorregional. Bueno, ¿qué recursos hay en esta biorregión? Que las biorregiones son un cuento muy bonito, y es, nosotros vivimos en un planeta dividido políticamente, y son unas fronteras imaginarias que se han puesto, son unas líneas rectas así, arbitrarias, que cruzan montañas, mares, ríos, lo que sea, pero la naturaleza tiene una manera de vivir el planeta que son las biorregiones, y tú puedes buscar en internet, muéstrame un mapa de las biorregiones del mundo, y te sale un mapa completamente distinto al mapa político. Pasa lo mismo con las despensas alimenticias. Exacto, sí. Entonces cada biorregión tiene unas oportunidades y unos retos y que son únicas para esa región, pero que tienen algo muy interesante, y es que son replicables en algunas latitudes. Algo que es válido en Colombia, probablemente lo puedes aplicar en África, porque tienen los mismos retos, el mismo clima, una cantidad de cosas. Entonces, para mí las ideas tienen que nacer de ahí, de ser muy coherentes con la biorregión en donde están sucediendo. Y el otro elemento que a mí me parece que es fundamental, que lo hablábamos antes de comenzar esta conversa, es un enfoque sistémico, en donde tenemos que entender que todo, y esto es un aprendizaje muy de las comunidades indígenas, cuando hablas para ellos todo está interconectado y todo tiene
una repercusión de lo que hagas acá va a implicar una cantidad de... Y no es, estamos acostumbrados a identificar quiénes son los actores de la película, pero eso es lo más fácil. Lo más difícil es entender las interconexiones entre cada uno de esos actores y en saber que lo que yo haga acá va a afectar a este, va a beneficiar a este. Entonces, como entender un poquito de dónde vienen y cuáles son las consecuencias de las ideas y de los proyectos y las cosas que estamos haciendo, pues que hay una responsabilidad muy grande ahí que creo que muchas veces no la dimensionamos. Claro, y hay otra, digamos como para concluir, que me parece súper valiosa esa perspectiva y siento que nos conectamos desde ahí, el momento en el que este entrenamiento que hemos recibido como diseñadores se encuentra con la conciencia y con el sentido sistémico, nuestra capacidad para resolver problemas complejos yo creo que se expande, claro, y puede ser altamente aprovechada, así que gentes, aprovechen a los diseñadores como nosotros, porque creo que hay una capacidad muy interesante de entender el mundo desde otras perspectivas. Esteban, gracias por venir, por compartir, que nota que estás acá de vuelta, gracias, construyendo, igual. Es demasiado importante para esta región que personas con ganas y motivadas regresen. Vale, no, muchas gracias por la invitación, muy chévere la conversada. Bueno.